Que el Señor les bendiga. Estoy aquí siempre para anunciar la palabra del Señor. Quiero saludarle en nombre de nuestro Señor Jesucristo y decirle que esta es otra oportunidad más en la que Dios nos permite este enorme privilegio de poder llevar el consejo de la palabra hasta su hogar, hasta su oficina, el lugar donde usted tiene acceso a este medio. A Dios le está enviando este momento de bendición. Espero aproveche y créame que la palabra es la inspiración de Dios, ya usted lo sabe, y tenemos que estar constantemente viviendo a la palabra, escudriñándola para que podamos estar prevenidos para cualquier ataque del enemigo. Vamos a orar para poder entrar en detalle en lo que Dios ha puesto en este momento, compartirle, y espero sea de edificación para su vida. Buen Dios, te doy gracias en esta hora por esta oportunidad que me das de llegar al trono de tu gracia con esta petición muy especial, buen Dios, que tu palabra llegue a tiempo a los corazones de aquellas personas que están necesitadas. Padre, yo sé que este es un momento muy especial y apremiante en el cual me dirijo a la audiencia para poder llevarles este consejo de tu palabra. Sé que es confortante tu palabra en el momento de la necesidad y yo sé que la estás enviando con un propósito. Así es que me deposito en tus cuidados, pidiéndote la gracia para darme a entender, y espero, buen Dios, que también mi vida sea edificada a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios ha inquietado mi corazón en este momento hablarte acerca de las circunstancias que se viven en este tiempo. Como creyentes tenemos que reconocer que la lucha no es contra nuestros hermanos, porque así lo dice la palabra, que no es contra sangre y carne. Y si la lucha no es contra sangre y carne, entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos tomando la situación en nuestro diario vivir. Quizá tú no te sientes cómodo como estás atravesando este caminar, pero yo quiero decirte que a la luz de la palabra vamos a encontrar que la lucha no es con el hombre, es con principados, con potestades que están gobernando en los aires. Y vamos a leer la palabra en capítulo 6 de Efesios, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Escuche bien, porque no tenemos, dice, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es la armadura de Dios? Obviamente es la palabra que se nos enseña cómo agradar a Dios, y de esa manera le vamos a dar el golpe fuerte al enemigo. Dice: y habiendo, dice, acabado esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Algo muy importante que nosotros tenemos que saber como cristianos, seguidores de Jesucristo, que tenemos que hablar la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice, y vestidos con la coraza de justicia, tenemos que ser justos, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Debemos de estar siempre, constantemente, pidiéndole a Dios que nos dé la palabra para anunciarle las buenas nuevas a aquellos que no conocen. Obviamente hablaba con un siervo y le decía que tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría, cómo hablar, cuándo hablar, en dónde hablar, porque tenemos que ser muy cuidadosos, pues tenemos que buscar el momento propicio para anunciar la palabra. Entonces, calzado, dice, con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. Algo muy importante en la vida cristiana es revestirnos de fe, porque eso nos va a ayudar en momentos críticos, momentos difíciles. Entonces, si nos revestimos, ¿verdad?,
con el escudo de la fe, ¿verdad? Si tomamos el escudo de la fe y con que podáis, dice, apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escuche bien lo que dice el capítulo 18, estoy leyendo en Efesios. Dice, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. O sea que la oración tenemos que pedirle a Dios llegar a concentrarlos en el Espíritu y poder llegar al trono de la gracia en súplica, en ruego al Señor en el Espíritu. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que cuando lleguemos al trono de la gracia, no solamente tenemos que orar por nosotros, sino por los santos, por los siervos, por los que están en el servicio. De hecho, yo necesito de sus oraciones. Si usted ve, el apóstol Pablo aquí aún está diciendo, en el 19 dice, y por fin, y por mí, dice, aún el apóstol Pablo está pidiendo, dice, que se ore por él, para que, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar, dice, a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea que nosotros al orar como cristianos tenemos que orar por los demás, orar por nuestros hermanos. Usted que me está escuchando, que me está viendo, yo necesito que por favor ore por mí para que el Señor me siga dando palabra. En vez de que se sienta molesto por lo que estoy haciendo, mejor siéntase con la responsabilidad, con el buen deseo de orar por mí, para que Dios me dé palabra y me dé esa dulzura, me dé esa gracia para poder transmitir el mensaje, ya que soy un hombre que estoy muy agradecido y he llegado a entender que la lucha, como dice aquí, no es contra sangre y carne. Así lo dice la palabra, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino que es espiritual. La batalla que estamos peleando es espiritual, y por eso no debemos decepcionarlo. Tenemos que ser justos, tenemos que tener fe que estamos en la verdad, tenemos que nosotros hablar siempre con la verdad, que las cosas tenemos que hablar la verdad, para que entonces nos vaya bien y seamos bendecidos en este tiempo. Y claro, si tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra, vamos a vencer, vamos a ser más que vencedores. Por eso dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces el que es libre es alguien que ha vencido alguna circunstancia en su vida. Y yo creo que es importante esto, amados hermanos, que nosotros aprovechemos el tiempo que el Señor nos permite para poder escudriñar la Escritura. Usted sabe, le he recomendado, cuántas veces le he recomendado que Jesús nos recomienda en la palabra escudriñar las Escrituras. Y sabe qué impactante es cuando nosotros podemos ver que si escudriñamos la Escritura, nos vamos a ir haciendo sabios. Pidamos la sabiduría de Dios. De hecho, la misma palabra dice que si alguien le falta sabiduría, que la pida al Señor, porque Él da conforme a su voluntad. Entonces tenemos que nosotros darnos cuenta que este es un manual que lo vamos a necesitar estarlo leyendo constantemente, a diario, si fuese posible, y no llenarlos del conocimiento, como he visto en muchos casos, personas que conocen mucho lo que dice la palabra, tremendo lo que saben, pero no lo quieren poner en práctica, porque eso es lo que nosotros debemos de anhelar, empezar a anhelar, conocer la palabra, pero para por medio de ella educarnos, para que seamos personas de bien, que seamos personas que cuando veamos una deficiencia en el hermano, aun cuando hay personas que están manifestando que no se les ve que sienten amor hacia nosotros, que a veces de alguna manera nos pueden tirar alguna hablada como para ofendernos, como queriéndolo sembrar cizaña. Solo acordemos lo que dice la palabra, que la lucha no es contra el hermano. En ese sentido lo quiere decir aquí. Si dice no es contra sangre y carne, no es contra sangre y carne, sino que es contra, ¿qué? Dice,
sino contra principados, dice, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, déjeme decirle, hermano, que si nosotros entendemos que la lucha no es contra sangre y carne, entonces vamos a tener que ir mejorando cada día nuestro diario vivir como hijos de Dios. ¿Y quién no va a querer vivir un evangelio que marque la diferencia? Entonces, el anhelo de mi corazón es orar por usted para que el Señor le dé la gracia y que le dé la fortaleza para entender que se necesita. Lo primero es ser creyentes, que hablemos la verdad, que no hacemos uso de la injusticia, sino que somos justos, ¿verdad? Sobre todo, tengamos la certeza de que somos hijos de Dios y que si hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, que dice la palabra, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó. Entonces, ¿cuáles son las virtudes del Señor? Que Él fue manso, fue humilde, fue lleno de amor, fue lleno de misericordia, tenía mucha fe, porque cuando veía a un enfermo, aún decía, esto no es para muerte esta enfermedad, es para que la gloria se manifieste. Aún cuando vemos que las hermanas de Lázaro le mandaron llamar a Jesús, que le dicen, el que tú amas está enfermo. Lázaro estaba enfermo. En cambio Jesús dijo, no, esta enfermedad no es para muerte. Entonces, qué tremendo, él tenía la seguridad, tenía la fe de que aunque Lázaro estuviese de 4 días de muerto, cuando él llegara, él lo iba a resucitar. Entonces tenía mucha fe. Entonces nosotros revistámonos de fe, amados hermanos, y también de la seguridad de nuestra salvación, para que le podamos anunciar a otros que el estar en el evangelio, viviendo en obediencia, es lo más precioso que puede haber. Yo siempre digo, yo no quisiera salirme de donde estoy, mantenerme con esa fe inquebrantable de que soy hijo de Dios y que por el hecho de ser hijo de Dios necesito mantenerme dando un buen testimonio. Ese es el anhelo de mi corazón. Por eso, si alguna vez usted me ve que estoy haciendo algo indebido, ore por mí. No haga otra cosa más que ore por mí. Y si es tanto el amor que tiene a mi persona, dígame, hermano Moy, hermano Moisés, esto le veo que no lo está haciendo bien. Pero entonces eso debe de ser, ¿verdad? De hecho, la palabra dice que hagamos para otros lo que queremos que hagan con nosotros. Entonces, si yo intercedo por usted, yo quisiera que usted intercediera por mí, porque eso estoy buscando. Entonces, nosotros necesitamos, amados hermanos, escudriñar la Escritura y reconocer que la lucha no es contra sangre y carne. Entonces, mantengámonos a la expectativa de que el Señor nos está equipando a través de su palabra para que podamos estar alertas, siempre a la expectativa y anhelar algo mejor, no quedarlos estancados. Justo conversaba hoy con un siervo y le decía que a veces me pone triste o me entristece mi corazón cuando veo personas que después de haber servido tantos años, después de haber estado tan animados en la obra, llega un tiempo donde como que se quedan estancados y ya no siguen adelante. Y yo creo que aquel versículo cuando Jesús dijo a sus discípulos, cosas mayores harán que las que yo he hecho. Nosotros debemos de anhelar eso, hacer cosas mayores, aunque quizás nunca las vamos a lograr hacer, porque ya usted sabe, Jesús hizo cosas impactantes, resucitó a Lázaro, dio vista a los ciegos, a los mudos los hizo hablar. O sea, cuántas cosas usted ve que Jesús hizo, y quizás algunos de nosotros no hemos llegado a hacer nada de eso, pero más sin embargo debemos de mantenerlos a la expectativa. Y yo creo que si el Señor nos halla con ese anhelo de hacer algo impactante, de hacer algo en la obra del Señor, entonces en esa trayectoria nos puede encontrar el Señor y va a ser una gran bendición que seamos hallados en ese caminar. No nos estanquemos, recordemos, como le digo, que la palabra dice que la lucha no es contra sangre y carne. Entonces por nada se desanime, usted no tiene que desanimarse, usted tiene que seguir y seguir y seguir creyendo en que un día usted va a ser recompensado por el hecho de estar luchando para mantenerse agradando a ese Dios que vive y permanece para siempre. Yo creo que esto es importante, reconocer esto, porque ya le digo, se me pone triste mi corazón cuando veo siervos que fluyeron un tiempo, pero luego se quedaron estancados. Y yo anhelo llegar hasta mis últimos días con ese deseo insaciable de ser mejor
Yo así le digo, es la oración al Señor. Yo quiero ser mejor cada día, quiero ser una mejor persona, quiero ser un mejor amigo, quiero ser un mejor siervo. Así es que ya le dejo en usted esa responsabilidad de orar por el hermano Moisés, para que el Señor le siga dando palabra para anunciarla con denuedo a aquellos que la necesitan. De hecho, la palabra es la espada del Espíritu, y necesario es que nos mantengamos orando, velando en ello, siempre dándonos cuenta que Dios es el que tiene la palabra. Podemos anhelar muchas cosas. La palabra nos enseña que si nos deleitamos en el Señor, Él nos va a conceder los anhelos del corazón. Pero hay anhelos del corazón que muchas veces se va la persona con ellos a la tumba. ¿Por qué? Pero lo que está establecido se va a llevar a cabo, las promesas del Señor se cumplen. Muchas veces por rebeldía, por desobediencia, perdemos que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida. Pero quiera el Señor, amados oyentes, que Él nos haya luchando para ser mejor. Y este es mi consejo hoy, que no se desanime y no se estanque, siga animando su propia vida. Diga usted mismo, dígale: yo quiero ser una mejor persona. De hecho, le estoy dando la clave. Esa es mi oración cada día, de decirle: Señor, yo quiero ser mejor persona. Si a usted se le salen palabras deshonestas de su boca, recuérdese que dice la palabra que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y entonces tenemos que nosotros empezar a decirle: Señor, yo quiero ser mejor. Y vamos a ir mejorando de muchas maneras nuestra vida, a tal grado que va a ser evidente que somos hijos de Dios. Y mucha gente va a decir: yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú. ¿Y sabe qué le va a decir usted? Pues busca al Señor, porque lo que yo tengo y las virtudes que tú ves en mi vida son de parte de Dios. Él es el quien me las ha dado. Y qué bonito es anhelar ser igual que un siervo fiel, ¿verdad? Pero a quien debemos de anhelar ser es igual al Señor, aunque nos costará mucho trabajo estar luchando para mantenerlos en ese cauce. Pero yo creo que es importante esto. Yo voy a orar para que usted tome en serio este consejo, que no crea que le estoy diciendo que yo ya soy una persona inalcanzable. No, yo soy una persona que tengo luchas. Por eso me estoy presentando ante ustedes, para decirles que oren por mí, para que el Señor me dé palabra para anunciar siempre con denuedo las buenas nuevas, y para siempre llevar el mensaje a los lugares donde está la necesidad, y que nada me desanime. Esa es la petición que yo le pongo al Señor, porque he reconocido que la lucha no es contra los humanos. Si está hablando la palabra que no es contra sangre y carne, en palabras claras, no es contra nuestros hermanos, o la lucha no es de nuestros hermanos hacia nosotros. Muchas veces aquel que está débil fácilmente se deja usar del enemigo y puede estar atacándonos. Entonces no veamos que es el hermano que está en contra de nosotros, sino que es una potestad que está involucrando a muchas personas para hacerle la guerra al cristiano. Entonces es importante eso, reconocer que estamos en tiempos difíciles, y que si escudriñamos la Escritura, entonces nos vamos a mantener siempre alerta, siempre dándonos cuenta que el enemigo está acechándonos. ¿Para qué? Porque nos está haciendo la guerra, pero a través de la palabra nos vamos a ir educando para vivir de una mejor manera. Oramos entonces para poder entregar este tiempo y decirle que este es un tiempo de oportunidad para que usted busque más de Dios. Y para usted, amado amigo, si todavía no ha conocido a Jesucristo, este puede ser su oportunidad. No importa la situación en la que usted está viviendo, no importa el problema. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Claro que no hay nada difícil. Nada imposible hay para Dios. De hecho, esta mañana estaba viendo cuando se le anunció a la Virgen María que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella para que quedara en estado de embarazo para tener ese niño que iba a nacer, el Salvador del mundo, que se llama Jesús. Y también le dijo, Elizabeth estaba embarazada. Aunque ya estaba vieja, Dios le dio hijo a Elizabeth. Porque dijo el Señor: ¿habrá cosa imposible para Dios? No hay nada imposible. No sé cuál es tu necesidad. No sé por qué me salí para esto y mencioné esto. Pero Dios es un Dios de oportunidades. No importa la edad que tú tengas, para Dios no hay nada difícil. Si tu necesidad es que quieres tener hijos,
Pues solamente dile al Señor, yo quiero tener descendencia para que sean una descendencia de servidores. Desde ya prométele a Dios que si nace descendencia de ti va a ser para que sea siervos y siervas en el camino de la verdad. Y si es una enfermedad que tú tienes y quieres ser sano, dile a Dios que te sane, que lo vas a honrar testificándole, que lo vas a honrar sirviéndole, viviendo agradecido por siempre. Hay muchas enfermedades que regresan a las personas porque se olvidan del agradecimiento y se vuelven desagradecidas. Entonces la enfermedad regresa a buscar el lugar donde estaba antes. Entonces es importante eso, de que usted, si obtiene el favor de Dios, se mantenga agradecido. Por eso le digo, usted puede recibir el favor de Dios. Sobre todo, hoy puede recibir el regalo más grande de su vida, que es la salvación a través de creer en Cristo. ¿Le gustaría hacer esa oración? Solo dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecador, pero hoy confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú eres el Hijo de Dios, que moriste, que resucitaste y que ahora estás a la diestra del Padre, intercediendo por los que hemos creído en ti. Hoy te recibo como mi Salvador. Dígale con esas palabras, pero llegue a la presencia del Señor con lágrimas, arrodíllese allí donde está y dígale: Señor, perdóname, yo quiero ser tu hijo, quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Entonces también para usted viene esta enseñanza que di para los que ya somos cristianos, que tenemos que reconocer que necesitamos ser instruidos a la luz de la palabra. Usted va a ir aprendiendo poco a poco. No es que de la noche a la mañana usted ya va a cambiar toda su conducta, no, es un aprendizaje. Por eso se compara como un nuevo nacimiento, que un niño no nace caminando, siempre va a empezar poco a poco hasta que ya se defiende solo, empieza a caminar solo, empieza a hacer sus necesidades haciendo uso de su capacidad. Así es el creyente o el ser humano que viene a Cristo, empieza poco a poco, va creciendo espiritualmente y cuando usted menos acuerda va a ser un mensajero, igual como el hermano Moisés, que está con todo, anunciando la verdad, diciéndole que el Señor viene por una iglesia que le espera. Así es que dígale al Señor que le recibe. Y para usted, hermano, que se le está animando a que se dé cuenta que la lucha no es contra sangre y carne, yo le digo que se una conmigo. Oremos juntos en esta hora, pongámonos en la presencia del Señor y digámosle a Dios que estamos aquí para entregarle este tiempo. Y agradezcámosle porque nos está dando la oportunidad de usar estos medios para anunciar la verdad. Padre, una vez más en tu presencia, agradecidos por esta bendición que nos has dado de poder estar en contacto directo con la audiencia. Te pido, buen Dios, que este consejo lleve vida, que este consejo lleve poder, lleve convicción a los oyentes y que ellos puedan atesorarlo en su corazón para que cuando venga el día malo se den cuenta que hay una oportunidad para nosotros, los que estamos capacitados con tu palabra, para poder contrarrestar las artimañas del enemigo. Darnos siempre, buen Dios, esa pasión por hablar contigo, de estar siempre buscando tu presencia en oración, para poder así presentar las necesidades de nosotros y de nuestros amados hermanos. Así es que en el nombre de Jesús, Padre, te pido por los que están por primera vez reconociendo a tu Hijo Jesucristo como su Salvador, que ellos puedan disfrutar de este crecimiento espiritual, de esta nueva vida. Yo te pido, Padre, que seas propicio. Si hay personas enfermas en esta hora, yo te pido salud para ellos, para que te conozcan también, no solamente como un Dios que sanas, sino un Dios que salva, sino que también sanas. Y eso es precioso, Padre, cuando predicamos la verdad, reconociendo los efectos de la fe en nuestra vida, porque al haber llegado a Cristo, hemos hecho uso de la fe y ahora podemos animar a otros que el que viene a Cristo se convierta en nueva criatura y que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Así lo dice tu palabra y yo lo creo, lo anuncio a los cuatro vientos porque es la verdad. Así es que, Padre, gracias por este enorme privilegio que me has dado hoy de poderme dirigir a la audiencia de esta manera. En el nombre de Jesús, gloria al Señor. Bueno, realmente es una bendición poder dejar ahí este consejo al alcance de usted, para que usted medite cómo ha estado viviendo, si ha tenido lucha. No se olvide que la lucha no es contra sangre y carne,
que hay principados, hay potestades que están queriendo destruir la obra de Dios aquí en la tierra. Pero si nosotros estamos constantemente en búsqueda de la palabra de Dios, orando en todo tiempo, perseverando en ello, yo le aseguro que usted nada lo va a mover. Siempre va a ocupar su vida para convertirse en un intercesor por los demás. Van a hacer una pasión en su corazón, así como esa pasión que usted ve que yo tengo para que a usted le vaya bien. Usted va a ser una persona igual. De hecho, ese es el propósito por el cual me ha llamado a anunciar la palabra del Señor, para que usted se beneficie y viva feliz, disfrute esta vida que Dios le está permitiendo vivir. Así es que será hasta la próxima oportunidad, si el Señor nos concede este enorme privilegio de seguir anunciando su palabra por este medio.